¿Y si una parte importante de la historia cristiana no se hubiera perdido por accidente, sino porque nunca llegó a ser escuchada por la mayoría del mundo occidental? Durante siglos, millones de personas han leído la Biblia creyendo que el relato estaba completo, que todo lo esencial sobre Jesús, sus palabras y su misión había quedado registrado en los textos conocidos por la tradición occidental. Pero hay una pregunta que cambia por completo la forma de mirar esta historia. ¿Qué ocurrió realmente durante los 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión? En los evangelios más conocidos, ese periodo aparece de manera breve. Hay apariciones, instrucciones, encuentros con los discípulos y finalmente la ascensión. Pero el relato base de este vídeo presenta una posibilidad mucho más profunda, que una tradición cristiana antigua, preservada durante siglos en Etiopía, haya conservado escritos que tratan ese periodo no como una nota final, sino como una de las partes más importantes del mensaje de Cristo. Y aquí aparece un nombre inesperado: Mel Gibson, el mismo cineasta que dedicó años y millones de dólares a producir The Passion of the Christ, una película reconocida por su esfuerzo de recreación histórica, lingüística y religiosa, aparece ahora relacionado con una búsqueda mucho más misteriosa: los textos de la Biblia ortodoxa etíope. La respuesta que plantea esta historia es que la Iglesia Ortodoxa etíope conserva una tradición bíblica más amplia que la mayoría de Biblias occidentales. En esa tradición se mencionan textos como el libro de Enoc, el libro de los jubileos, la didascalia y, de manera especial, el libro de la alianza. Según el enfoque del vídeo, estos textos no son simples curiosidades antiguas, sino escritos que contienen enseñanzas sobre el alma, la corrupción religiosa, el mundo espiritual, el verdadero templo interior y las palabras atribuidas a Jesús después de la resurrección. La fuerza del misterio está en el contraste. Mientras la tradición occidental terminó organizando un canon más reducido, Etiopía conservó manuscritos en Ge'ez, una lengua litúrgica antigua, dentro de monasterios, comunidades religiosas y una cultura cristiana que se desarrolló con una gran independencia. Este punto debe tratarse con equilibrio, no como una afirmación sensacionalista de que todo lo conocido es falso, sino como una investigación sobre una tradición que fue ignorada por gran parte del mundo occidental. La pregunta no es solo ¿qué textos existen?, sino ¿por qué tan pocas personas han oído hablar de ellos? En palabras sencillas, esta primera parte plantea que la historia cristiana puede ser más amplia de lo que muchos aprendieron. La Biblia etíope representa una tradición antigua que conservó libros y enseñanzas que no forman parte de la mayoría de Biblias occidentales. El misterio no está únicamente en que esos textos existan, sino en que fueron preservados durante siglos por comunidades que los consideraban sagrados, mientras gran parte del mundo cristiano occidental apenas sabía de ellos. Por eso, cuando Mel Gibson dirige su atención hacia estos manuscritos, el tema deja de ser solo académico y se convierte en una pregunta global. ¿Existen enseñanzas antiguas que el mundo moderno está empezando a redescubrir? Pero aquí surge una pregunta todavía más inquietante. Si estos textos eran tan importantes para una tradición cristiana antigua, ¿por qué no entraron en la Biblia occidental? ¿Fueron rechazados porque eran falsos? ¿Porque eran difíciles de entender? ¿Porque no encajaban con la teología dominante? ¿O porque contenían ideas incómodas para las instituciones religiosas que estaban ganando poder en aquellos siglos? Esta es la parte donde el misterio deja de ser solamente espiritual y se vuelve histórico. Porque la formación del canon bíblico no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un mundo de imperios, concilios, debates, autoridades religiosas, disputas doctrinales y decisiones políticas. Cada texto que fue aceptado o rechazado formó parte de una conversación mucho más grande sobre autoridad, control, enseñanza y memoria. El relato del vídeo sugiere que algunos textos conservados en Etiopía pudieron resultar incómodos porque hablaban de una relación directa entre el ser humano y Dios, advertían contra líderes religiosos corruptos y colocaban el verdadero centro de la fe dentro del corazón humano, no solamente en templos, jerarquías o estructuras externas. Esta idea es importante porque ayuda a entender el conflicto central del guión. Una cosa es una religión como experiencia interior de transformación, y otra cosa es una religión convertida en institución de poder. Según esta interpretación, textos como el libro de la Alianza y la Didascalia no atacan la fe cristiana. Al contrario, intentan proteger su esencia.
Lo que cuestionan es el uso del nombre de Cristo para construir autoridad humana, riqueza, control o apariencia espiritual. Por eso, el vídeo debe mantener una tensión constante. No presentar el tema como una simple conspiración, sino como una pregunta histórica seria. ¿Qué ocurre cuando una enseñanza espiritual se vuelve demasiado poderosa para ser administrada por una institución? Para explicarlo de forma simple, no todos los cristianos antiguos tenían exactamente la misma colección de libros. Diferentes comunidades preservaron diferentes textos, y con el tiempo algunas tradiciones se volvieron dominantes, mientras otras quedaron al margen. Etiopía siguió un camino propio. Sus monasterios copiaron textos que otras iglesias dejaron fuera. Por eso, la Biblia etíope no debe verse solamente como una rareza, sino como una ventana hacia una parte menos conocida del cristianismo antiguo. Ahora piense en esto: si durante siglos una comunidad guardó manuscritos que hablaban de enseñanzas posteriores a la resurrección, advertencias contra la corrupción religiosa y una visión profundamente interior de la fe, entonces el verdadero misterio no es solo porque esos textos fueron excluidos. El verdadero misterio es porque sobrevivieron. Porque a lo largo de la historia, muchos documentos desaparecieron. Guerras, conquistas, incendios, persecuciones y cambios de poder borraron innumerables escritos antiguos. Sin embargo, en monasterios etíopes, en lenguas que pocos fuera de la región podían leer, estos textos siguieron siendo copiados, protegidos y transmitidos. La respuesta está en la fuerza de una tradición religiosa que no dependía totalmente de Roma ni de Europa para definirse. Etiopía desarrolló su propia liturgia, su propia memoria sagrada y su propia relación con la escritura. Los monjes que copiaban estos manuscritos no estaban tratando de crear un misterio para el futuro. Para ellos, estaban preservando una herencia viva. Cada palabra tenía peso. Cada texto formaba parte de una forma de entender a Cristo, el alma y el mundo espiritual. Y esa preservación silenciosa es precisamente lo que hace tan poderosa esta historia. No hablamos solo de libros antiguos guardados en bibliotecas. Hablamos de comunidades enteras que organizaron su vida espiritual alrededor de textos que el resto del mundo casi olvidó. En resumen, la primera parte nos deja con una idea clara: la historia de la Biblia no es tan simple como muchas personas creen. La tradición etíope conserva una memoria distinta, más amplia y profundamente espiritual. Y si esos textos han sobrevivido tanto tiempo, la pregunta ya no es solo qué dicen, sino por qué están volviendo a llamar la atención ahora. Si este tema te interesa, suscríbete al canal. Aquí exploramos misterios históricos, textos antiguos y preguntas espirituales que invitan a mirar el pasado con nuevos ojos. Dale like al vídeo y comenta. ¿Crees que todavía existen enseñanzas antiguas que el mundo moderno no ha entendido por completo? Ahora viene una parte aún más intrigante. Etiopía no solo preservó textos antiguos. Según esta historia, los conservó porque su tradición cristiana creció en un camino distinto, lejos del control directo de las grandes autoridades occidentales. Antes de continuar, deja tu like si este tema te parece fascinante y comenta. ¿Habías escuchado antes sobre la Biblia etíope? Durante siglos, muchos pueblos fueron conquistados, absorbidos o reescritos por imperios más grandes. Las lenguas cambiaron, las tradiciones fueron modificadas y las memorias antiguas fueron reemplazadas por versiones oficiales. Pero Etiopía aparece en esta historia como un caso profundamente especial. No solo fue una nación con una tradición cristiana antigua, sino también una civilización que mantuvo una relación única con sus textos sagrados. La pregunta es inevitable: ¿cómo logró conservar manuscritos que el resto del mundo cristiano occidental casi no conocía? Y más aún, ¿por qué esos textos sobrevivieron allí cuando desaparecieron o fueron rechazados en otros lugares? La respuesta está en la independencia histórica, cultural y religiosa de Etiopía. El relato base conecta la preservación de estos textos con el hecho de que la Iglesia Ortodoxa etíope desarrolló su propia tradición litúrgica, su propia estructura espiritual y su propia colección bíblica. Los manuscritos fueron escritos y copiados en Ge'ez, una lengua antigua que durante siglos fue prácticamente inaccesible para la mayoría de estudiosos occidentales. Esto creó una especie de protección natural. No porque los textos estuvieran escondidos en secreto absoluto,
sino porque estaban preservados dentro de un mundo religioso que Occidente no sabía leer ni comprender completamente. Mientras otras regiones cristianas discutían, definían y reducían sus listas de libros, Etiopía mantuvo una colección más amplia. Sus monasterios no dependían de la aprobación occidental para seguir copiando esos textos. Para los monjes etíopes, no eran documentos marginales. Eran parte de su vida espiritual. Dicho de forma sencilla, Etiopía conservó una biblioteca sagrada distinta porque su cristianismo siguió un desarrollo propio. Sus textos sobrevivieron no por casualidad, sino porque una comunidad los siguió leyendo, copiando y respetando durante siglos. Esa diferencia histórica es la raíz del misterio. Pero entre todos esos textos, hay uno que ocupa un lugar central en esta historia: el Libro de la Alianza. ¿Por qué este texto resulta tan impactante? Porque, según la tradición presentada en el vídeo, no se limita a repetir lo que ya conocemos. Supuestamente se concentra en uno de los momentos más misteriosos del cristianismo: los 40 días después de la resurrección de Jesús. En los evangelios occidentales, ese periodo aparece de manera breve. Pero el Libro de la Alianza lo presenta como un tiempo de enseñanza profunda, casi como una última revelación antes de la ascensión. Según el relato base, el Libro de la Alianza afirma conservar enseñanzas de Jesús sobre el mundo espiritual, la corrupción futura de la Iglesia, el poder del Espíritu Santo y la importancia del templo interior del ser humano. Esta parte del guión debe sentirse reveladora, pero no exagerada. El enfoque correcto es mostrar por qué ese texto resulta tan importante dentro de la tradición etíope. Lo sorprendente no es solo que hable de Jesús después de la resurrección. Lo sorprendente es el tipo de mensaje que presenta. No habla de construir imperios religiosos, acumular riqueza o dominar pueblos en nombre de Dios. Habla de una fe interior, de una transformación del alma, de una relación directa con la verdad y de una advertencia contra cualquier sistema religioso que pierda el espíritu y conserve solamente la apariencia. En este punto, el espectador debe sentir que el misterio se vuelve más profundo. No estamos ante una simple diferencia de libros. Estamos ante una diferencia de énfasis espiritual. En palabras simples, el Libro de la Alianza, según esta tradición, amplía una parte de la vida de Jesús que muchas personas conocen solo de manera breve. Presenta los 40 días después de la resurrección como un periodo lleno de enseñanzas sobre el alma, la verdad y el futuro espiritual de la humanidad. Luego aparece una advertencia que atraviesa todo el relato. ¿Qué pasa cuando una religión conserva el nombre de Cristo, pero pierde su espíritu? Esta pregunta es poderosa porque no pertenece solo al pasado. También habla al presente. Se puede tener lenguaje religioso, edificios sagrados, ceremonias, símbolos y autoridad, pero aún así perder el centro de la fe. Y según los textos mencionados en el vídeo, ese peligro ya estaba advertido desde tiempos antiguos. El relato explica que textos como la Didascalia y el Libro de la Alianza contienen advertencias contra líderes religiosos que aparentan santidad mientras explotan a los fieles, buscan poder o vacían la fe de su sentido profundo. Esta parte debe construirse con una tensión clara. Los textos no critican a Cristo, sino la corrupción del mensaje de Cristo. No atacan la espiritualidad, sino el uso de la espiritualidad como máscara. Esa distinción es fundamental, porque el conflicto central no es entre fe y no fe, es entre una fe viva y una fe convertida en apariencia. Según esta interpretación, los textos etíopes insistirían en que el verdadero templo no es solamente un edificio de piedra, oro o mármol. El verdadero templo es el corazón humano. Y cuando una institución olvida eso, puede conservar la forma exterior de la religión mientras pierde el fuego interior que le daba vida. La idea simple es esta: la verdadera espiritualidad no se mide por el tamaño de los templos, la riqueza de las instituciones o el poder de los líderes. Se mide por la transformación interior, la humildad, la verdad y la capacidad de vivir con un corazón despierto. Por eso, estos textos resultan tan incómodos y tan fascinantes al mismo tiempo. Pero el misterio no termina con libros antiguos ni decisiones históricas. Ahora entramos en la parte más profunda. Según esta tradición, la verdadera batalla no ocurre primero en imperios, concilios o templos, sino dentro del alma humana.
Si esta parte te está haciendo pensar, deja tu like y comenta una palabra, verdad, si crees que la fe debe empezar desde el corazón. ¿Qué significa estar vivo por fuera, pero muerto por dentro? Esta es una de las preguntas más fuertes que puede plantear el vídeo. Porque todos conocemos la muerte física. Es visible, inevitable y temida. Pero los textos etíopes mencionados en el relato hablan de otro tipo de muerte. Una muerte interior, silenciosa, que puede ocurrir mientras una persona sigue respirando, caminando, trabajando y hablando. Una persona puede estar rodeada de posesiones, reconocimiento, ruido y actividad, y aún así vivir desconectada de la luz espiritual. Entonces surge la pregunta: ¿qué es más peligroso, que el cuerpo llegue a su final o que el alma olvide quién es? Según el enfoque del vídeo, estos textos presentan el cuerpo como algo temporal, casi como una vestidura que se desgasta con el tiempo, mientras el espíritu representa la realidad más profunda del ser humano. En esta visión, el verdadero peligro no es simplemente morir, sino vivir vacío, vivir sin conciencia, vivir atrapado en orgullo, apariencia, acumulación y distracción. Esta parte debe conectar con el espectador moderno de forma directa. Hoy muchas personas viven rodeadas de pantallas, opiniones, ansiedad, comparación y deseo de aprobación. Pero estos textos antiguos parecen formular una pregunta que sigue siendo actual. ¿Tu alma está despierta o solo estás funcionando por costumbre? La fuerza de esta idea está en que no depende de una época concreta. Habla del ser humano en cualquier siglo. Habla de esa sensación de vacío que ninguna riqueza, ninguna posición y ningún aplauso puede llenar. Dicho de forma sencilla, para esta tradición, la vida espiritual no consiste solo en creer algo de manera externa. Consiste en despertar por dentro. Una persona puede estar viva físicamente, pero apagada espiritualmente. El verdadero llamado es volver al centro, recuperar la luz interior y permitir que la verdad transforme la vida. Después llega una imagen casi cinematográfica, una guerra invisible entre luz y sombra. No una guerra con espadas, ejércitos o fronteras, sino una batalla que ocurre en pensamientos, deseos, decisiones y silencios. Según esta visión, nada en la vida interior es completamente neutral. Cada pensamiento puede elevar el alma hacia la luz o arrastrarla hacia la oscuridad. Cada acción puede fortalecer la verdad o alimentar la mentira. Y cada persona se convierte, sin darse cuenta, en un campo de batalla espiritual. El relato presenta una cosmología en la que ángeles, demonios, oración, ayuno, silencio y disciplina forman parte de la vida espiritual. Pero esta parte no debe explicarse para asustar al espectador. Debe explicarse como una forma antigua de decir algo muy profundo: lo que ocurre dentro de nosotros importa. La tradición etíope, según el vídeo, toma muy en serio la vida interior. La oración no es solo repetir palabras. El silencio no es vacío. El ayuno no es solo abstenerse de alimento. Todas estas prácticas tienen un propósito: ordenar el alma, limpiar la mirada y mantener viva la conexión con Dios. En un mundo moderno que valora lo rápido, lo visible y lo medible, estos textos recuerdan que las fuerzas más importantes pueden ser invisibles. La paciencia, la humildad, la fe, la honestidad y la conciencia no siempre se ven desde fuera, pero moldean profundamente el destino interior de una persona. En palabras simples, cada decisión te acerca o te aleja de la verdad. La espiritualidad no ocurre solo dentro de un templo ni en un día específico de la semana. Ocurre en la forma en que piensas, hablas, perdonas, eliges y respondes cuando nadie te está mirando. Y entonces aparece la llamada profecía final. Un tiempo en que la religión se convertiría en apariencia, la fe en actuación y la verdad en algo difícil de reconocer. Lo inquietante es que esta descripción, aunque presentada como antigua, suena sorprendentemente cercana al presente. Personas que hablan de Dios, pero viven con el corazón cerrado. Instituciones que conservan símbolos sagrados, pero pierden compasión. Sociedades llenas de palabras espirituales, pero vacías de transformación real. ¿Estamos mirando una advertencia del pasado o un espejo del presente? El relato afirma que estos textos describen una época en la que la forma de la religión seguiría existiendo, pero su fuego interior se apagaría.
La fe se convertiría en una máscara. La virtud se volvería actuación. La verdad sería reemplazada por apariencia. Pero el mensaje no termina en desesperanza. Según esta tradición, el espíritu volvería a moverse no necesariamente en los lugares de poder, sino en los humildes, los quebrantados, los ignorados y los que buscan sinceramente. Esta es una de las revelaciones más fuertes del vídeo. La verdad no necesita siempre una institución poderosa para sobrevivir. Puede permanecer escondida en corazones sencillos. Puede arder en silencio. Puede regresar cuando todo parece perdido. Y ese regreso no se presenta como destrucción, sino como despertar, como un fuego que quema lo falso para revelar lo verdadero. La idea simple es esta. Aunque la verdad sea enterrada, deformada o usada por intereses humanos, no desaparece por completo. Puede despertar otra vez en personas que buscan con humildad. Por eso, la profecía no solo habla del final de una época. Habla de una oportunidad. Volver a una fe más sincera, más interior y más viva. Ahora volvemos a Mel Gibson. ¿Por qué este tema importa tanto para un cineasta? ¿Por qué alguien que ya realizó una de las películas bíblicas más conocidas de la historia estaría interesado en manuscritos etíopes, textos antiguos y enseñanzas sobre los 40 días después de la resurrección? La pregunta es importante porque Gibson no aparece aquí simplemente como una celebridad. En esta historia, funciona como una puerta de entrada. Su interés hace que una audiencia global mire hacia una tradición que durante mucho tiempo estuvo fuera del centro de atención occidental. Y eso cambia la escala del misterio. El vídeo puede presentar a Gibson como el punto de conexión entre el público moderno y una tradición antigua. Su figura no debe convertirse en el centro absoluto del guión, porque el verdadero centro son los textos, los monasterios y la tradición etíope. Pero su interés ayuda a que muchas personas se hagan preguntas que antes no se hacían. ¿Qué ocurrió durante los 40 días posteriores a la resurrección? ¿Qué textos circularon antes de que el canon occidental quedara definido? ¿Qué enseñanzas fueron conservadas fuera de Roma? ¿Y por qué ahora vuelven a ser discutidas? Esta parte debe funcionar como una transición hacia el cierre. Gibson representa al observador moderno que descubre una biblioteca antigua. Pero los verdaderos protagonistas son los manuscritos y quienes los preservaron durante siglos sin aplausos, sin cámaras y sin reconocimiento mundial. En palabras simples, Mel Gibson no es el misterio principal. El misterio principal son los textos etíopes. Pero su fama hace que el mundo empiece a mirar una tradición que antes muchos ignoraban. Su interés convierte una conversación académica y religiosa en una pregunta cultural mucho más amplia. Ahora llegamos a la pregunta más grande de todo el vídeo. Si estos textos conservan aunque sea una parte de una tradición cristiana antigua auténtica, ¿entonces la historia que muchos conocen podría estar incompleta? Esta pregunta no debe presentarse de forma agresiva ni exagerada. No se trata de decir que todo lo aprendido sea falso. Se trata de reconocer que la historia del cristianismo es más amplia, más compleja y más diversa de lo que muchas personas recibieron en su formación religiosa. La Biblia etíope abre una conversación sobre canon, memoria, autoridad, manuscritos y preservación cultural. Nos recuerda que el cristianismo no fue vivido de una sola manera en todos los lugares. Hubo comunidades con lenguas distintas, geografías distintas, desafíos distintos y tradiciones distintas. Algunas quedaron en el centro del poder. Otras quedaron al margen. Pero quedar al margen no significa necesariamente carecer de valor. De hecho, muchas veces las tradiciones periféricas conservan memorias que los centros de poder olvidan o simplifican. En esta historia, los monjes etíopes cumplen un papel fundamental. Durante generaciones copiaron textos a mano, los estudiaron, los protegieron y los transmitieron. No lo hicieron para ganar fama mundial. Lo hicieron porque creían que estaban custodiando algo sagrado. Y si esos textos están llegando ahora a una audiencia más amplia, entonces su preservación silenciosa adquiere un nuevo significado. Dicho de manera sencilla, estos textos importan porque muestran que la historia religiosa no fue escrita por una sola región ni una sola institución. Algunas enseñanzas, interpretaciones y memorias sobrevivieron en lugares que el mundo occidental ignoró durante siglos.
Y ahora esas voces antiguas están empezando a ser escuchadas otra vez. El cierre debe dejar al espectador con una pregunta poderosa. Si una enseñanza ha sobrevivido 16 siglos en silencio, ¿qué responsabilidad tiene el mundo cuando finalmente la escucha? Porque tal vez el verdadero misterio no es solo si estos textos fueron ocultados, rechazados o ignorados. Tal vez el verdadero misterio es si las personas modernas están dispuestas a escuchar lo que dicen. Durante siglos, los manuscritos permanecieron en monasterios, en lenguas antiguas, protegidos por comunidades que no buscaban aprobación externa. Ahora, poco a poco, esas palabras llegan a una audiencia más amplia. Y cuando una verdad antigua sale a la luz, ya no basta con preguntarse de dónde vino. También hay que preguntarse qué exige de nosotros. El final debe conectar todos los elementos: Mel Gibson, la Biblia etíope, el libro de la Alianza, la didascalia, los monasterios, la advertencia contra la corrupción religiosa y el llamado al despertar interior. El guión debe concluir que esta historia no trata solamente de libros antiguos. Trata de una pregunta espiritual que sigue viva: ¿la fe es una apariencia exterior o una transformación interior? Según el relato del vídeo, los textos etíopes insisten en que el reino de Dios no debe buscarse únicamente en estructuras visibles, sino dentro del corazón humano. Esa idea puede ser incómoda, porque desplaza el foco desde la autoridad externa hacia la responsabilidad personal. Si el alma es el verdadero templo, entonces cada persona debe mirar dentro de sí misma. Si la verdad no puede ser destruida, entonces cada generación debe decidir si la reconoce o la ignora. Y si estos textos sobrevivieron durante siglos, tal vez su mayor mensaje no sea solo histórico, sino profundamente humano. La verdad puede esperar, pero cuando llega el momento de escucharla, nadie puede permanecer completamente neutral. En pocas palabras, la verdad puede ser ignorada, enterrada o deformada, pero no necesariamente destruida. Puede sobrevivir en manuscritos, monasterios, tradiciones silenciosas y corazones humildes. Y cuando vuelve a salir a la luz, cada persona debe decidir si la trata como una simple curiosidad histórica o como una llamada a despertar. Si este vídeo te hizo pensar, suscríbete ahora al canal. Aquí exploramos misterios antiguos, textos olvidados y preguntas que desafían lo que creemos saber sobre la historia, la fe y la humanidad. Dale like, comparte este vídeo con alguien que ame los misterios espirituales y comenta: ¿crees que la Biblia etíope guarda una parte olvidada del cristianismo antiguo?